Bueno, ¿qué significa por un lado entonces, en una sociedad pluralística, donde la fe se ve permanentemente discutida, donde la visión del mundo, donde nosotros mismos, yo tengo hijos más o menos de la edad de ustedes, lo que se ha transformado, las estructuras matrimoniales, la crianza de los hijos, las relaciones entre varones y mujeres, bueno, ¿qué está bien, qué está mal y qué significa con ese mundo proponer la fe? Quizás uno de los autores donde esto es más claro, por ejemplo, es San Agustín. San Agustín es un autor del 400, podría decir, en plena época del Imperio Romano, final del Imperio Romano. El Imperio Romano prácticamente está cayendo. Ha sido formado, como tantas veces nos ha pasado, una madre cristiana, bautizado, padre menos religioso, pagano. Su fe la olvida, va a estudiar a la gran ciudad, Cartago, y en algún momento determinado, bueno, rompe con su fe, pasa por un grupo determinado religioso, va a estar 10 años ahí, abandona también esto, y por motivos de trabajo llega a Milán, donde se encuentra con un gran predicador, que es San Ambrosio, que en sus predicaciones le hace acordar y empieza a revivir cosas que ha aprendido de chico. Pero al mismo tiempo, él se encuentra con los textos de Platón. Y la sensación de San Agustín, que esa filosofía platónica le allana el camino de la fe, es decir, le ayuda de alguna manera a pensar un montón de cosas y hacerle ver hasta qué punto esa verdad revelada ilumina cosas que él se había preguntado. A nadie es dudoso que una doble fuerza nos impulsa al aprendizaje, la autoridad y la razón, es decir, lo que nos dice la fe y la razón, que tiene que ver con el lema con el que empezaba este documento Fides et Ratio que mencionaba del encuentro razón y fe. Fe y razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. A nadie es dudoso que una doble fuerza nos impulsa al aprendizaje, la autoridad y la razón. Y para mí es cosa ya cierta que no debo apartarme de la autoridad de Cristo, pues no hallo otra más firme. En los temas que exigen arduos razonamientos, pues tal es mi condición que impacientemente estoy deseando de conocer la verdad, no solo por la fe, sino por la comprensión de la inteligencia, confío entre tanto hallar entre los platónicos la doctrina más conforme a nuestra revelación. Pero, ¿qué significa esa fe? Que al mismo tiempo busca ser entendida, busca ser comprendida, busca razones. Razones, de nuevo, San Agustín es un caso de debate con posiciones que se alejaban de la fe, pero que las tiene adentro. Estuvo en un grupo religioso, se equivoca y después le contesta a ellos y se contesta él mismo. De nuevo, este intento de ver hasta qué punto esa fe conoce, uno diría, la verdad del hombre. Y en esa medida aparece la fe entonces no como lo opuesto de la razón, sino como aquello que está por arriba de la razón, pero paradójicamente lo ilumina. Pascal es un autor también científico, tratado sobre el vacío, crea una máquina de calcular brillante en la mitad del 1600, y en algún momento tiene una conmoción particular, una hermana suya que se hace monja, entra en la cercanía de un convento importante y ha legado una de las obras quizás más, una de las obras capitales del diálogo del cristianismo con, de nuevo, el mundo no religioso, apologética, como defensa racional de la fe, tratar de explicar las razones de creer. La suprema adquisición de la razón consiste en reconocer que hay una infinidad de cosas que la sobrepasan, que significa que en el acto de creer descubro que hay cosas que están por arriba de mi razón misma. Y después, la razón, dice San Agustín, no se sometería jamás si no considerase que hay ocasiones en que debe someterse. Es pues justo que se someta cuando juzga que debe someterse. Y salta un puntito y dice, la fe dice en verdad lo que los sentidos no dicen, pero no lo contrario, está por encima, no en contra. Y en el diálogo con los no creyentes, Pascal dice que el primer gran momento está tratar de mostrar que la fe no es irrazonable. Dos, mostrar hasta qué punto sabe ver el bien del hombre. A ver, pongo un ejemplo. Años atrás, discutiendo con un psiquiatra que trabajaba con SIDA, me hablaba de lo que es morir en paz. Es decir, ahora, por ejemplo, los cuidados paliativos le dan importancia. Es decir, ese último momento del hombre. Y en algún momento me dice, le pareció maravillosa la unción, ¿no? Es decir, y me dice, habría que armar algo así laicamente. Y me dice, lo de ustedes es un delirio, pero es un delirio que funciona.
Bueno, ya en el momento que una persona no creyente dice es un delirio, pero es un delirio que funciona, el primer paso está dado. Los hombres sienten menosprecio por la religión, le tienen odio y miedo de que sea verdadera. Para corregir esto conviene empezar por demostrar que la religión no es contraria a la razón. Luego, que es venerable e infundir respeto por ella. Después hacerla amable. Desear a los buenos que sea verdadera. Y en fin, demostrar, la expresión no sería acá demostrar, es decir, pero abrir al otro que ella es verdadera, venerable porque ha conocido el bien del hombre, amable porque le promete el verdadero bien. Tenemos que mostrarle a alguien que esto que uno cree no es irrazonable y toca muy de fondo el corazón del hombre. Ahora, yo tengo la sensación de que esta actitud de diálogo, hoy en día no solamente estamos en una situación distinta, yo les contaba esto de esta posición más laicista, más dura, sino que hay mucho en la filosofía contemporánea, en el pensamiento contemporáneo, que se abre al diálogo con la fe. Yo quizás, en filosofía política, ¿no?, a la que me dedico, dos autores, un autor norteamericano, Rawls, que él se ha formado de alguna manera en la experiencia del 60 de Estados Unidos, que era la lucha por los derechos civiles, además de la crisis de Vietnam, ¿no? Es decir, y la lucha por los derechos civiles fue encabezada por Martin Luther King. Lo asesinan en el 68, ¿no? Es decir, y la sensación de que ese movimiento que él valora enormemente ha sido liderado por un pastor evangélico. Y de golpe la pregunta, ¿hasta qué punto la voz religiosa debería ser escuchada en la esfera pública? Otro autor que viene de un neomarxismo, podría decir, escuela de Frankfurt, un alemán, Jürgen Habermas, es conocido por lo que se llama a veces acción comunicativa, el tema de qué es la democracia, ¿no? Es decir, ahora, la tesis de Habermas, que es, digamos así, correcta históricamente, es que gran parte del pensamiento moderno nace en diálogo, a veces en polémica, pero en diálogo con las posiciones religiosas. Y que es imposible entender a la Ilustración, autores como Kant, si no es a partir de un debate de ellos, para discutir a veces, pero que se apropia de contenidos que tienen que ver con la fe. Bueno, lo mismo pasa en nuestros días, dice él, y sería absurdo suponer que la religión no tiene algo para decir. Estamos hablando de un pensador laico, un pensador que se ha formado en la filosofía y la sociología, y que a partir del 2000 especialmente se empieza a abrir cada vez más al diálogo con la religión. En el 2004 tuvo un debate muy interesante con Ratzinger sobre hasta qué punto el Estado constitucional de derecho, que es el que rige nosotros, tiene fundamentos prepolíticos, convicciones de que hay una verdad, de que hay cosas mejores que otras, de que hay un orden moral, y hasta qué punto estas verdades remotamente no vienen de la religión. En esta disputa, dice Habermas, yo defiendo la tesis según la cual las grandes religiones pertenecen a la historia de la razón misma. La tradición hegeliana, que culmina de alguna manera la Ilustración, dice que ha habido un avance en la humanidad y que en ese avance la religión ha ocupado un papel central. Que eso que dice la religión, Hegel quería reapropiárselo racionalmente. Pero él cree que el cristianismo es una religión verdadera. Bueno, Habermas retoma eso en nuestros días. El pensamiento postmetafísico no puede comprenderse a sí mismo si no integra en su propia genealogía las tradiciones religiosas al lado de la metafísica. Si se acepta esta premisa, no sería racional dejar de lado esas tradiciones fuertes, como si se tratase en cierto modo de restos arcaicos, en lugar de ilustrar la conexión interna que las vincula a las formas modernas de pensamiento. Las tradiciones religiosas proporcionan hasta hoy la articulación de la conciencia de lo que falta. Mantienen despierta una sensibilidad para lo fallido. Preservan del olvido esas dimensiones de nuestra convivencia social y personal en la que los progresos de la modernización cultural y social han causado destrucciones abismales. ¿Por qué no habrían de contener aún hoy ciertos potenciales semánticos cifrados que podrían desplegar su fuerza de inspiración con tal de que se los transformase en lenguaje argumentativo? Dicho de otra manera, Habermas lo que tiene la sensación es que vamos a leer el otro texto, es decir, se está destruyendo a veces el sentido de la convivencia. Y que paradójicamente son las religiones las que de alguna manera conservan algo de esto. Que las religiones tienen que aprender a traducirse, si quiere, a discutir, pero que no podría dejárselas de lado.
Yo creo que uno de los cambios más importantes que está sufriendo Occidente, de los debates, que no sabemos bien dónde vamos a ir, que hay cosas positivas y cosas para discutir, es el tema de la familia. Que han cambiado las relaciones varón-mujer enormemente, que a veces han cambiado para bien también. Pero esto es un cambio que estamos tratando de pensarlo. Ahora, traten de encontrar algún ejemplo en la televisión donde aparezca alguien que diga: si sos padre tenés que querer a tus hijos, si sos madre tenés que querer a tus hijos, padre y madre deberían quererse entre ellos, la familia es un lugar de plenitud. Yo me acuerdo de un programa llamado Buenos Muchachos, Coco Basile, Coppola, charlando cada uno de sus relaciones con las mujeres, con los hijos. Es catastrófico. Ahora, ¿quién dice de alguna manera y en qué medida la religión no tiene algo para decir: cuidado que acá hay algo que no sé si podemos perder? Es decir, la sensación de que tengo obligaciones y que más allá de que me hagan un juicio porque ahora hay ADN y que me hagan reconocer un hijo, que si tengo un hijo tendría que creerlo, ¿qué fuente de plenitud? ¿Quién lo dice? ¿Y cómo traducimos eso, que es el eje, de nuevo, es la posibilidad de encuentro con el otro y la familia como un lugar privilegiado, en una cultura donde cada vez se encuentran menos ecos de estas cosas? Y sigue diciendo Habermas: aquí en el occidente europeo es una batalla del pasado, la autoafirmación ofensiva de la comprensión antropocéntrica de sí y del mundo frente a la comprensión teocéntrica. Hubo una época donde llega: bueno, si usted es religioso, yo me enfrento y no quiero que la iglesia se meta acá. Por ejemplo, ¿cómo hace usted para juntar este currículum que junta seminario de catequesis con la UBA? No van juntas. Esto, dice Habermas, es cosa del pasado. Así pues, el intento de recuperar en una fe racional ciertos contenidos centrales de la Biblia se ha vuelto más interesante que la lucha contra el engaño clerical y el oscurantismo. La razón pura práctica, es decir, la moral, ya no puede estar tan segura de poder hacer frente a una modernización descarrilada, recurriendo únicamente a las intuiciones de una teoría de la justicia. Le hace falta la creatividad de la apertura lingüística del mundo que le permitiría regenerar a partir de sí mismo una conciencia normativa que se atrofia por todas partes. Una conciencia del bien y del mal, diríamos, que se atrofia por todas partes. Las tradiciones religiosas están provistas de una fuerza especial para articular intuiciones morales, sobre todo en atención a las formas sensibles de la convivencia humana. Este potencial convierte al habla religiosa en un serio candidato para posibles contenidos de verdad. Habermas lo que está diciendo es que en el debate de la razón pública, en la discusión democrática, deberíamos escuchar más a fondo las voces religiosas. Dicho por una persona que se ha formado, si se quiere, en la izquierda radical, viniendo del marxismo. Y la sensación, frente al viejo laicismo, de que es una obligación del Estado laico tratar de escuchar también estas voces religiosas. Sin embargo, desde las premisas normativas del Estado constitucional y de un etos democrático de la ciudadanía, la admisión de manifestaciones religiosas en la esfera público-política solo tiene sentido si a todos los ciudadanos se les puede exigir que no excluyan el posible contenido cognitivo de estas contribuciones. Sin embargo, por lo que hace a los ciudadanos seculares, los que no tienen fe, esto presupone una mentalidad que está lejos de ser evidente en las sociedades secularizadas de Occidente. En vez de ser algo natural y sobreentendido, requiere más bien un cambio de mentalidad que no es menos cognitivamente exigente que la adaptación de la conciencia religiosa a los desafíos de un entorno que se seculariza cada vez más. Dicho de otra manera, la persona religiosa tiene que aprender a hablar en el lenguaje de la razón, aprender a entenderse, traducir, si se quiere, las grandes intuiciones de la fe. Pero la persona secular tiene la obligación de tratar de entender esto y de alguna manera esa cerrazón a negarse a abrirse al lenguaje religioso puede privar a la sociedad contemporánea de fundamentales contenidos de verdad. Ahora, esto requiere de parte nuestra un cierto, no sé si decir entrenamiento, una cierta capacidad, es decir, entender al mundo contemporáneo es difícil, tener la sensación de que la fe me invita a este diálogo, y este diálogo está tramado de razones, y que en realidad razón y fe no solamente no se oponen, sino que una se refuerza a la otra. Hay un texto de Benedicto, ya estamos en tiempo me parece, pero que insiste mucho en que, él decía en su momento, una fe sin razones corre el riesgo de volverse fundamentalista. Una razón que se niega a la trascendencia pierde los contenidos más importantes de la pregunta por el ser humano. Se convierte solamente en física, matemática y química y le falta una pregunta por el sentido último. Recapitulando entonces, razón y fe son un tema muy viejo.
La Iglesia siempre ha dicho, razón y fe se apuntalan unas a otras. La apertura a la fe y la aceptación de algo que está por arriba de la razón no supone abdicar de nuestra razón. Al revés, juzgar, como decía Pascal, que es razonable creer, que esto implica de alguna manera la convicción de que la verdad de fe nunca es contraria a la razón. Y por eso no puede haber objeciones racionales a una verdad de fe, y que es una herramienta insustituible con el diálogo con la cultura con la que tenemos. Cultura, y con esto termino, me parece que también está dentro de nosotros mismos. Es decir, en el fondo yo me siento parte plena del mundo laico, y esas objeciones las siento objeciones mías hechas en algún momento, hechas ahora también, y que esto tiene que ser explicitado, ¿entendés? Es decir, es bueno que lo reconozcamos y es bueno para mantener un diálogo con la cultura contemporánea. Muchas gracias.